Argentina ya no es barato. Y lo digo como la polaca que vive en República Dominicana. Yo no puedo imaginarme cómo son los precios para los argentinos que ganan el sueldo mínimo. Depende del lugar, la gastronomía para mí es cara pero es buena. No es muy accesible, por lo menos para mí y para mi familia, y eso no está tan accesible. Y en relación a los ingresos de nosotros los argentinos están muy altos. Sí, son un poco caros. Soy Kinga, soy la polaca, pero vivo en República Dominicana. Y cada semana publico los videos al ver los países de LATAM con los ojos europeos. Entonces hoy me encuentro en Buenos Aires, en Argentina, y vamos a comentar los precios en este país, porque es algo que me chocó muchísimo. Y para los que no son argentinos tenemos que saber una cosa que es muy importante, creo, en este tema. Es la inflación. Apenas llegué al país, yo noté que los precios en Buenos Aires no son tan bajos como yo me imaginaba antes de llegar acá. Y al ver todos los comentarios de los turistas que visitaban este país antes. Y ahora me encuentro en la zona súper turística, muy importante creo para el turismo de Buenos Aires, porque es la Recoleta, además es cerca del cementerio de la Recoleta. Y a decir verdad, tuve que cambiar mis planes. Por la inflación los precios acá varían tanto que sí, yo verificaba el precio de la entrada al cementerio y eso fue como 1.000 y pico pesos argentinos. Luego eso fue como 10.000 y pico. Luego 14.000 y pico. Y ahora es más de 24.000 pesos argentinos por una persona. Sí, yo hablo sobre el precio para los turistas. Bueno, y yo entiendo que eso es como un monumento histórico, monumento nacional del país, pero ustedes tienen que pensar de otra manera. Con este dinero yo puedo tener una comida muy buena acá en la misma capital de Argentina. Además, sí, yo entiendo que es un lugar que hay que mantener, entonces se necesita dinero, pero de otro lado, en este monto no hay ni un guía por el parque. Entonces, si ustedes quieren tener una visita guiada, tienen que pagar algo más. Yo siempre trato de comparar los precios, por ejemplo, con otros países que yo ya he visitado. Entonces, por ejemplo, con Colombia o con Perú, otros países, República Dominicana, donde las cosas que se encuentran afuera, como en el aire libre, siempre tienen un precio muy bajito o no tienen precio si no se paga como la propina para mantener el lugar. Y yo, al estar acá solamente de visita como una turista, yo estoy pensando cómo los argentinos que tienen un sueldo mínimo como 1.000.000 y pico pueden ir con su pareja a comer algo afuera para cenar, almorzar. Porque con los precios que son alrededor, normalmente por dos personas, no digo sobre los restaurantes muy lujosos, son como 60.000 pesos argentinos. Y eso me parece que es bastante mucho dinero. Y de verdad, yo no digo sobre los restaurantes del nivel muy alto. Además, salir a tomar un té o un cafecito en un lugar normal, eso sale como al menos 10.000 pesos por dos personas, por ejemplo. Si hablamos sobre té o café, de 5.000 pesos. ¿Cuál es su nombre? Tomás. China. ¿Me pueden decir cómo son los precios acá en Argentina para los argentinos? Un poco elevados. Sí, son un poco caros. Okay, porque sí, yo he notado, por ejemplo, que un cafecito en un restaurante normal eso cuesta como 5.000, algo así. ¿Ustedes consideran como caro o barato? Intermedio. Sí, también depende mucho, digamos, cuánto ganes. Y el sueldo mínimo es como 1.000.000 y pico. Sí, más o menos 1.000.000 y pico. Normalmente no se llega a eso. No se llega. Y no. Ay, Dios mío. Entonces, ustedes dicen que eso es más o menos, los precios actualmente son bastante... Según la media de los argentinos, sí. No todas están en la misma situación, pero para la mayoría te diría que sí. Bastante diverso. Entonces, si uno no llega ni siquiera a 1.000.000, ¿cómo puede ir a cenar, por ejemplo, al centro de la ciudad? Y la verdad que no te lo sabría decir ahí porque no es mi situación, no me toca eso, gracias a Dios.
pero creo que ese tipo de personas o familias no salen directamente a cenar, sino comen en sus casas. Claro, sí, o sea, no salen directamente. Entonces comer en la casa, comprar en los supermercados sale más barato que... Sí, la mitad diría que salir a comer. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Florencia. ¿Y tuyo? Arelen. ¿Me pueden decir cómo es con los precios acá en Argentina? ¿Cómo ustedes que viven acá consideran los precios? Depende del lugar y la situación, pero bueno, sí, depende del lugar. La gastronomía para mí es cara, pero es buena, así que bueno. La comida es buena, entonces puedes gastar dinero. Sí, si sos de buen comer, sí. Pienso lo mismo, sí. Antes, como hace 5 años, ¿fue mejor para ustedes o ahora es mejor? Y lo que pasa que no somos tan grandes como para medir ese lapso de tiempo, pero sí, creo que había más facilidades de experimentar o de salir a probar que hoy en día, pero no, igual si te gusta comer, está bueno. ¿Más barato comer en la casa que afuera? Y depende si te gusta comer, qué es lo que te gusta comer, pero sí, es más barato comer en casa que afuera. Y no sé si puedo preguntar, ¿cuánto ustedes pagan por alquiler, por ejemplo, mensual? Bueno, la verdad que tenemos la suerte de que se comparten los gastos. No vivimos juntas, pero en el lugar en el que vivimos se comparten los gastos, pero creo que no baja de 600.000, 700.000. Entonces, si es un sueldo mínimo, es como 1 millón, eso es bastante caro, me imagino. Bastante caro, Sí. ¿Sí? Es como que no te alcanza para el mes, para llegar bien a fin de mes. Y eso es algo que yo quería comentar también, porque eso no es la primera persona que me dice que el alquiler promedio en esta ciudad es como 600 pesos argentinos. ¿Y de dónde eres? De Colombia. Bueno, quizá no eres argentino, pero eres colombiano y yo sí, yo sé cómo son los precios en Colombia. ¿Me puedes decir qué piensas sobre los precios acá en Argentina, como la comida, los restaurantes, cafecito, Uber y cosas así? Pues a ver, esto respecto como al transporte público, siento que lo que es ir en autobús, en bondi o el metro, pues es muy económico, es muy parecido a Colombia. Ya lo que siento que es sobre todo salir a cenar o ir a una cafetería puede quizás ser un poquito más costoso que en Colombia. Siento que quizás sobre todo más al centro de Buenos Aires vas a encontrar opciones más costosas, quizás por fuera encuentras más economía. ¿Qué sitios turísticos me ha sorprendido que es muy económico? Ir a la mayoría de museos, tipo... El único sitio que yo he visto y que me han cobrado bastante fue el Museo de Boca. Me cobraron como unos $25 aproximadamente la entrada, pero lo que ha sido museos y eso, casi todos son gratuitos o es muy asequible. ¿Y me puedes decir cuáles fueron tus pensamientos antes de llegar acá? ¿Que Argentina es un país barato o caro? La verdad yo pues me estoy hospedando en Montevideo y veía Argentina quizás como un poco más económico que Montevideo, quizás más parecido a Colombia. Entonces sí he tenido como una sensación como más de me puedo mover más fácilmente con mi dinero, pero no es tanta la diferencia. Porque, por ejemplo, yo llegué acá con el pensamiento que es bastante barato y al final no es tan barato. No, quizás por la cuestión también de la inflación y eso, pues uno dirá, no, pues yo llego acá con cualquier moneda del exterior y uno pensará, bueno, puedo adquirir lo que quiera, pero a veces resulta siendo el efecto contrario, como que la inflación genera más demanda mayor y pues, por así decirlo, terminas gastando más de lo que pienses. Claro. Bueno, ¿y usted es de Ecuador, sí? Sí, de Ecuador. Bueno, yo quería preguntar cómo usted ve los precios acá en Argentina y, por ejemplo, ¿qué esperaba antes de llegar acá? ¿Que iba a ser más barato o más caro? Me habían comentado que los precios estaban un poco elevados, pero en relación con mi país, que también estamos dolarizados, entonces estamos como que ahí, no hay mucha diferencia. ¿Y el transporte, por ejemplo, o la comida en los restaurantes? Es un poco más cara, sí, me parece un poco más costosa. El transporte, lo veo que funciona muy bien, el transporte público en Argentina. Entonces los precios le han sorprendido un poquito, ¿verdad? Sí, un poco, pero ya me lo esperaba. Ahora, eso es como una curiosidad y como la realidad de Argentina. Bueno, si uno gana 1 millón y pico, algunos ni siquiera llegan a 1 millón, tienen que pagar 600.000 pesos argentinos de un alquiler, les quedan un monto como 400. Y ahora me pregunto, ¿cómo persona así
puede ir a los restaurantes. Que de lo que yo escucho de las palabras también de los extranjeros, no son tan baratos. Bueno, sí, yo hablo también sobre los restaurantes que se pueden encontrar acá en el centro turístico, centro de la ciudad, de la capital, pero igual yo he ido a los restaurantes que son menos populares, que son los restaurantes para los lugareños, así que los precios igual fueron bastante elevados. ¿Ustedes son de Argentina? No, chilenos. ¿Cómo ustedes ven entonces los precios acá en Argentina? ¿Si son más altos que ustedes pensaban o menos altos? No, más bajos. O sea, con el cambio chileno nos sale un poco más barato. Bueno, entonces los restaurantes, el transporte, ¿les parece bastante económico? No sé si tan económico, pero claro, es un poquito más barato nomás. ¿Y ustedes son de Santiago? Sí. Entonces, comparando con Santiago, que es otra capital, ¿los precios en los restaurantes son más bajos o más elevados acá? Como lo mismo, más o menos. Bueno, es la gente de Sudamérica. Entonces me faltan los polacos para preguntar a los polacos si ellos piensan a sí mismos como yo. Porque eso es muy gracioso, lo que resulta, lo que yo escucho. Ahora tengo miedo a visitar otros países de Sudamérica, como Uruguay, Ecuador, como Chile. Porque si los precios para las personas de allá, acá son asequibles, ¿cómo fueron los precios para mí allá? ¿Qué usted opina sobre los precios acá en Argentina? Si son muy elevados, si son bien asequibles. Y en relación a los ingresos de nosotros los argentinos, están muy altos. Entonces, ir a un restaurante a cenar con su pareja, ¿eso sale bien costoso? Sí, sale más costoso que tener pareja inclusive. ¿Y me puede decir antes, como hace 5 años, fue mejor o peor en este contexto de los precios? No, básicamente es este gobierno que llegó. Antes estaba más controlado y estaba más regulado de alguna manera, más allá de la inflación, digamos, el poder adquisitivo de las personas estaba un poco más, se iba actualizando. Ahora los sueldos están estancados y los precios suben y bueno, ahí está el desfasaje, ¿no? ¿Y me puede decir, porque yo por ejemplo noto que el cafecito más o menos cuesta como 5.000 pesos? Entonces, ¿para ustedes eso es mucho o eso es precio bueno? Porque comparando, por ejemplo, con el Uber, con un viaje corto, eso es casi lo mismo. Entonces, los conductores de Uber quizá ganan poco dinero o el café es súper caro. Sí, como con un viaje que haces trabajando en Uber, quizá te puedes tomar un café. No se puede decir que uno puede pagar la comida, pero sí que puede estar despierto, porque se va a poder comprar ese café. Entonces, para usted el café por 5 pesos, ¿eso es un precio bueno o elevado? No, es muy elevado, muy elevado. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántos dólares serían? Menos de 7, como 5 dólares. Eso en Europa, un café, ¿cuánto vale? ¿Cuántos euros? En nuestro país, en Polonia, entonces eso es como 2, 3 dólares. Bueno, ahí está la diferencia. Mis observaciones son más parecidas a las observaciones de los argentinos. Y yo estaba pensando cómo puedo mostrar a ustedes que sí, para mí los precios de acá son bastante altos, elevados. Es que en Polonia nosotros ganamos el sueldo mínimo, es parecido al sueldo mínimo acá en Argentina. Así que si yo comparo que yo puedo comprar, por ejemplo, en Polonia por el mismo monto de dinero y que yo puedo comprar acá, me parece que es caro. Pero al contrario, si uno viene acá de, por ejemplo, Uruguay o de Chile, donde la gente también tiene otro sueldo mínimo, que a menudo es más alto que el sueldo mínimo acá, eso es algo obvio que para ellos los precios acá son más asequibles. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Rocío. Emilia. Los precios acá en Argentina, ¿cómo son para ustedes? ¿Si ven más como elevados o asequibles? Depende de la zona un poco, pero no es muy accesible. Por lo menos para mí y para mi familia y eso no está tan accesible. Realmente no sé cómo compararlo con otros tiempos porque era chica y no era yo quien pagaba las cosas de por sí, pero bueno, hoy en día sí me cuesta. No, sí, también depende de la zona. No es lo mismo ir a comprar algo en Caballito, sí, después en Puerto Madero. Los precios son elevados. Lo mismo si te das cuenta de la gastronomía. En restaurantes, Puerto Madero es totalmente distinto a lo que es
Recoleta. Sí, yo quería preguntar porque, por ejemplo, yo noté que los restaurantes como la cena para la pareja, eso sale bastante caro. Y si uno acá gana como un sueldo mínimo, eso me parece que sale bien difícil salir, por ejemplo, todas las semanas. Claro, una vez al mes, un lujito por ahí. También yo noté mucho la diferencia porque yo me mudé. Yo vivía más por microcentro, por el Obelisco. Y los precios sí cambiaron mucho a comparación de viviendo acá en Recoleta. ¿Acá es más caro? Sí, acá es más caro. Carnicerías, panaderías, pollerías, todo eso. Entonces cosas tan básicas también son más caras acá. ¿Y cómo es con el precio del café, por ejemplo? Algo bien simple. Me parece que es bastante caro porque eso es al menos como 5,000 pesos. Sí, yo la verdad no tomo café, pero últimamente con mi hermana compramos por tener y fue como, bueno, un lujo. Vamos a comprar un café este mes porque estamos bien. Yo la verdad no puedo decir mucho de eso porque a mí me encanta tomar café. O sea, por ahí tenés cafeterías que por ahí pagas la marca, pero está bueno por ahí sentarse en la tardecita a tomarse un café. A mí, yo lo disfruto, es algo que sí me gusta gastar la plata, por ahí en otras cosas no. Salir a tomar algo, yo no soy de tomar alcohol, prefiero tomarme un café antes de ir a un bar, ponele. Pero de todos modos eso sale bastante caro para ustedes. Y sí, puede ser, sí. Eso me parece que es bien triste que cuando uno dice que un cafecito, que es algo tan básico, puede ser considerado como algo lujoso. Yo no pensaba escuchar eso acá en la capital de este país. Yo sabía, ustedes saben, yo llegué acá con el pensamiento que los precios son mucho más bajos que son en realidad. Y este pensamiento viene de varias cosas. La primera cosa es supuestamente la inflación, sobre que se hablaba muchísimo últimos años. La segunda cosa es supuestamente son las historias de otros turistas que llegaban acá con los dólares, con el euro y recibían en el mercado negro mucho dinero durante el tiempo cuando ustedes de Argentina saben, pero para los que son de otros países, los bancos tenían un precio que fue bastante barato, bajo, y en el mercado negro se podía conseguir este dinero mucho más caro. Entonces, si uno llegaba acá con los dólares, recibía mucho dinero. Así que todo salió súper barato para la gente. Y el tercer problema es que la inflación ya bajó bastante, pero los precios quedaron. Así que los precios son bastante altos y el sueldo mínimo es así mismo, podemos decir en las palabras simples así. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y también dejo los detalles como unirse a los miembros de YouTube y al Patreon en la descripción. Y sí, quería finalizar este tema de dinero y de los precios acá en Argentina. Asimismo, como yo comenté, y tengo un ejemplito más, es que hoy he viajado en un Uber 1 hora porque había mucho tráfico y ustedes saben. Y ahora ustedes pueden imaginarse, por este viaje yo pagué 18,000 pesos argentinos. Y antes yo he ido a correos argentinos para poder enviar las postales a mi familia. Así que yo tuve que comprar los sellos y ustedes ahora pueden imaginarse. Por 3 sellos yo pagué 44,000 pesos argentinos. Yo no puedo entender cómo el Uber puede costar solamente 18,000 pesos 1 hora del trabajo de un conductor y los sellos 44,000. Es increíble. Además, ya al salir del centro de Buenos Aires, yo he viajado con un señor mayor que me habló un poquito sobre la historia y sobre la situación de Argentina. Así que él me explicó un poquito más sobre el problema de dinero en Argentina, que eso es de verdad un gran problema para los argentinos, para la gente que trabaja bien duro para tener una vida normal. Así que al final de este video yo quiero conocer también punto de vista de ustedes, de los argentinos y de la gente que visitó Argentina últimamente, de otros países. ¿Qué ustedes opinan? Si acá es barato o si es caro. Y también quería comentar el hecho que en Buenos Aires en muchas tiendas de la ropa ofrecen acá las cuotas. Así que si uno quiere comprar una campera, puede comprarla con las cuotas. Y eso sí, para mí eso fue como confirmación de las palabras
y de mis pensamientos, que acá es caro y que ni siquiera los argentinos pueden comprar una chaqueta que es una cosa tan simple pagando con la tarjeta sin cuotas. Increíble. La verdad es que sí. Siempre la perspectiva depende del trabajo que uno tiene, del salario que uno tiene, de la moneda con que alguien llega al país y así luego tiene otro punto de vista. Por eso yo quiero conocer opinión de ustedes. De todos modos, el viaje por Argentina, o mejor decir por Buenos Aires, me gustó muchísimo. Me gustó mucho la ciudad, la comida y la gente, que fue súper amable. Espero poder volver acá otro día en un futuro para conocer más lugares, no solamente la capital. Como siempre, tienen que escribirme lo que piensan sobre este video, sobre mi viaje a Argentina. Dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!